Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con este libro de esta próxima serie y el Regla de Chicas. El día de hoy se estrenó el tráiler oficial y ya nos dieron una fecha de estreno para esta serie y que seguro nos va a encantar. Recordemos que esta serie se estrenará el 9 de marzo, ya muy pronto. Así que vamos a empezar con unos pequeños spoilers. El sonido del silencio es ensordecedor. Sí, leíste bien, el sonido del silencio. Y es ruidoso. Debió haber sido una noche cualquiera en un condominio en el centro de la ciudad. La habitación estaba completamente oscura, apenas se distinguía algo, las ventanas estaban bien cerradas, y solo los ruidos lejanos de los coches y la gente en la calle se colaban por una pequeña rendija de la puerta del balcón, casi imperceptibles. No había ningún ser vivo en la habitación, excepto Prim. Sus ojos estaban fijos en la pequeña llama de una vela que temblaba por la brisa del aire acondicionado. La corriente no era lo suficientemente fuerte como apagar la llama, ni la esperanza que ella aún conservaba mientras esperaba a alguien. El sonido del silencio es ensordecedor, sobre todo cuando estás esperando, se vuelve insoportable, tan fuerte que termina por perturbar la mente. En esa habitación muda lo único que existía era su corazón cansado. A su lado había un pastel de chocolates de superficie lisa, decorado con fresas grandes y dulces. Recordaba bien que eran las favoritas de esa chica, junto a una copa de vino y un celular sin una sola notificación. Resultaba irónico, era su cumpleaños y aún así había pedido el pastel que le gustaba a la otra persona, no el que ella hubiera elegido para sí misma. Prince suspiró y llenó la copa. El sabor agridulce del vino tibio hizo que ese corazón que creía endurecido y vacío temblara apenas un poco. Se había repetido una y otra vez que no esperaba nada. La verdad era que esperaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al final había sido un error. Se lo decía a sí misma, aunque una hora antes había estado mirando el reloj a escondidas, revisando el celular casi cada 5 minutos con la absurda esperanza de que el nombre Bambi apareciera en la pantalla. Pero al final, como siempre, todo quedó claro. Brian aún podía recordar con nitidez la risa de Bambi, incluso el aroma de su cabello la última vez que se abrazaron. Aquella sonrisa brillante, ese olor dulce, habían iluminado su mundo de una forma que jamás creyó posible. Pero hay amores que no son hermosos, brillan intensamente como el fuego, solo son bellos mientras arden, y cuando se apagan no dejan nada más que cenizas. Ahora sí se acabó, ¿verdad? El pensamiento apareció de golpe en su mente, acompañado de la pregunta que la había atormentado desde el principio. ¿Por qué soy la única que sigue esperando? En una noche de cumpleaños sin nadie que le cantara no hubo regalos ni buenos deseos. Solo un recuerdo cruel y una promesa que la otra persona nunca tuvo intención de cumplir. Levantó la copa y se terminó el vino de un solo trago. Ya basta, todo había terminado. No permitiría que ese sentimiento volviera a entrar en su vida. Brin dejó la copa sobre la mesa con una decisión firme y apagó la vela del pastel sin pedir deseos. Solo sellando una promesa consigo misma. Guardó el pastel en el refrigerador, apagó las luces y subió el aire acondicionado. Tras intentar dormir un rato sin éxito, se levantó y puso música para calmar la mente con la esperanza de pensar en cualquier cosa menos en su abrazo. Te lo dije, el silencio es ruidoso. Tan ruidoso que trastorna la mente, sobre todo cuando estás esperando a alguien. Y la próxima vez no dejaría que volviera a afectarla. El sol de la tarde se reflejaba sobre la superficie del agua brillando como si fueran joyas. Barbilla arriba, cámara principal, reflector, acércate más. Shasha levantó el rostro tal como se lo indicaron y luego bajó ligeramente la mirada, con una expresión tan cautivadora como arrogante. Estaba de pie junto a la alberca, usando un bikini negro de 2 piezas que contrastaba de forma tajante con el tono luminoso de su piel. Inclinó la cabeza y su mirada era afilada, aunque teñida de hastío, antes de relajar el pie que había mantenido en punta. La luz me está dando directo al rostro. Me encandila, necesito un descanso, dijo sin rodeos. Sonó más como una orden que como una petición mientras caminaba hacia la sombrilla del equipo más cercana. No muy lejos de ahí, Prin, la directora del día, se bajó un poco los lentes del sol para observar con más atención la expresión de la modelo, antes de girarse y alzar una ceja hacia mí, su mejor amiga y productora. ¿Qué? ¿Así nada más puedes decidir cuándo tomar descanso? Déjala descansar un rato, respondió Min. A diferencia de Prim, Min se acomodó los lentes con el dedo medio sobre el puente de la nariz. Como amiga cercana y socia, conocía a Prim mejor que nadie. Prim y Min se conocían desde la universidad, mientras la mayoría de sus compañeros se interesaban por el trabajo
Detrás de cámaras, en el mundo del entretenimiento, Prim estaba completamente dedicada a la moda. Era alta, delgada y solía llegar a clases usando jeans ajustados, unos tops cortos bien entallados y una chamarra de mezclilla desgastada que dejaba ver su abdomen plano cuando levantaba los brazos. Aunque casi nunca asistía a las clases teóricas, jamás faltaba al cuarto oscuro. En un mundo dominado por la tecnología avanzada, a Prim le fascinaba tanto las cámaras como aprender a dominar las digitales. Amaba el proceso minucioso y casi mágico de revelar una sola fotografía. Pasaba horas encerrada en el cuarto oscuro, revelando los rollos que ella misma había tomado. Disfrutaba la emoción de no saber con exactitud cómo quedarían sus imágenes, aun cuando las hubiera planeado con cuidado. Su carácter solitario hacía que no tuviera muchos amigos. Solo Min, una chica bonita y delgada que solía usar faldas plisadas de estudiante y blusas holgadas, era alguien a quien Prim realmente podía llamar amiga. Min fue la primera persona que le habló en su grupo y siempre se encargaba de guardar los apuntes o entregar tareas por ella. Fueron compañeras de clase, equipo en trabajos escolares y cómplices. Después de graduarse, cada una siguió su propio camino. Prim se convirtió en asistente de un fotógrafo de moda reconocido, mientras que Min empezó a trabajar como productora en un estudio de modelos. Volvieron a encontrarse cuando ambas ya confiaban plenamente en sus habilidades. Fue Prim quien propuso que iniciaran una empresa juntas. Estaba convencida de que su talento podía llevarlas más lejos que seguir siendo asistente, y Min, cansada de la rutina, veía con buenos ojos la idea de emprender por su cuenta. Desde entonces la empresa creció demasiado más de lo que había imaginado. La mayoría de sus clientes eran marcas famosas atraídas por los ángulos únicos y las técnicas de fotografía de Prim. Gracias a su mirada afilada, su experiencia y creatividad, su trabajo no se parecía al de ningún otro fotógrafo de la industria. Tenía la capacidad de resaltar el encanto y la singularidad de un producto de una forma difícil de imitar. Su perspectiva era distinta, aportaba una profundidad poco común en la fotografía comercial y de modelos. Prim había enfrentado todo tipo de trabajos complicados y siempre los había sacado adelante, pero este modelo difícil estaba resultando ser un verdadero dolor de cabeza. Los problemas técnicos eran cosa de Prim, los problemas con personas eran responsabilidad de mí. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de esta serie Yelp. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal y no se pierdan los próximos videos para estos spoilers. Bye bye.